Paca Sauquillo, activista por los derechos humanos, antifranquista, abogada con una enorme trayectoria también en el servicio público. Gracias por atender al diario.es. En primer lugar, quería preguntarte por una tendencia que se está observando últimamente, y es que gran parte una parte importante de la juventud siente como atracción hacia ciertos discursos y ciertos modelos políticos que tienden al autoritarismo. No estarían incluso incómodos en gobiernos autoritarios. Voy a pasármelo a usted. Y usted, que vivió la dictadura, que padeció también por la dictadura, ¿qué mensaje les trasladaría? Bueno, yo creo que efectivamente es verdad que la gente joven pues no vivió lo que es la dictadura, pero es que la dictadura significa la falta de libertades, y yo creo que los jóvenes tienen que saber que en este momento tenemos un país en libertad. Tú puedes manifestarte como quieras, con tu tendencia sexual, puedes juntarte con un compañero, puedes juntarte separarte. En la época de la dictadura, que fue la que yo viví desde los años 43 que nací, hasta que hubo la democracia, que prácticamente la democracia podemos decir que no empieza hasta los años 82, porque anteriormente había una situación difícil. Bueno, pues es la falta de libertades, y yo no sé cómo explicar a los jóvenes qué es vivir en un país que no tiene libertades, porque es difícil. O sea, no nos podíamos manifestar, no nos podíamos asociar, teníamos que salir de casa y saber que, como pertenecía en mi caso a un grupo que estaba en contra de la dictadura, como era la ORT entonces, ¿no? Pues efectivamente, si estabas siendo vigilado en tu casa, si ibas a una reunión, si te iban a perseguir. O sea, era la falta total de libertades, y para nosotras, las mujeres, todavía yo creo que había una situación peor, porque nosotras no éramos mayores de edad hasta los 25 años, y una vez que para salir de casa era si te casabas, si te metías monja, o si no, tenías que estar sometida al padre. O sea que, como yo siempre digo, estábamos sometidas al padre, al marido y a Dios. Y no teníamos ningún tipo de libertad para defendernos. Incluso para comprar una lavadora, pues necesitabas la autorización marital de tu marido. Entonces, todo eso es difícil explicarlos a una generación que han nacido con la libertad y en democracia, y que lo normal es manifestarse, poder decir lo que piensan, y no les pasa nada. Pero es que entonces no es que te pudieras meter con el dictador, que por supuesto eso ni se te ocurría, sino que no podías hacer ningún tipo de manifestaciones. E incluso ibas con tu compañero por la calle, si se le ocurría echarte el brazo, pues la policía municipal te llamaba la atención: oiga, ¿qué están ustedes haciendo? Pedía la cartilla o lo que fuera, ¿no? Sí, bueno, te llamaba la cartilla, y ya si se le empeñaba, pues en fin, vete a saber si te llevaba a la comisaría, ¿no? Diciendo que estabas haciendo escándalo en la vía pública, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy difícil explicarlo, porque explicar qué es el vivir en un país sin libertades no es fácil, pero la realidad es que con que lo viviera un solo día, que no tuvieran libertad para hacer lo que quieran, poder salir de su casa sin miedo a que les detuvieran, es muy importante. Bueno, y poder decir lo que quieren decir. Ahora estamos en las redes, que a veces se dicen cosas, todo eso es un mundo que no existía en nuestra época, ¿no? Y que por repartir 3 octavillas pues mataran a un compañero de comisiones obreras, o por repartir 3 octavillas se produjo al final el asesinato del estudiante Enrique Ruano, ¿no? Entonces todos esos temas son muy difíciles de explicar ahora a la gente, que por repartir octavillas, fíjate que ahora en las esquinas te reparten octavillas de lo que sea, de cualquier grupo político, pero no solamente grupos políticos. Bueno, y no pasa nada, los coges o no lo coges, pero entonces por repartir 3 octavillas convocando a una huelga, entonces es muy difícil explicarlo, pero yo creo que hay que hacer pedagogía. Quizá no la hemos hecho. Yo creo que un error que hemos cometido es que no hemos sabido explicar lo que fue el conseguir la democracia, que no fue algo que nos vino dado por las alturas, sea el monarca o sea el gobierno, sino que fue una conquista diaria de mucha gente que no queríamos esa sociedad. Respecto a esa conquista en la que usted participó como abogada, estuvo trabajando antes de la caída del dictador también en algunos de los barrios más humildes de Madrid, con el padre Llanos, en Palomeras, aparece también en la serie, etc.
No sé cómo recuerda esa época y qué lecciones nos puede dar respecto al tratamiento de la precariedad, del desempleo, de la inmigración, etc. Claro, es que hay que situarse en ese momento. Fíjate que en la época, España pasa una guerra horrorosa, pero la época más dura también fue del 39 hasta casi el 48. Hubo muchos asesinatos de alcaldes que habían sido maestros y los había puesto la República de alcaldes y les sacaron de su casa. Es el tema de las 13 rosas, que es más conocido, pero hay mucha gente que fue asesinada en las puertas del cementerio y muchos de ellos desgraciadamente todavía están en fosas que les pusieron, y eso fue hasta prácticamente ya después de la Constitución. Todavía no se había conseguido lo que podemos decir una democracia, ¿no? Bueno, en aquellos años 50 hubo mucha represión y hubo muchísimos emigrantes. Por eso a mí cada vez que alguien ahora se mete con la emigración me pone los pelos de punta, porque entiendo que tienen que recordar a lo mejor a sus abuelos o bisabuelos o a sus padres. Entonces hubo mucha emigración de Andalucía, de Castilla-La Mancha fundamentalmente, y de Extremadura a grandes ciudades como era Madrid, como era era Bilbao y como era Cataluña. Entonces venían por la noche familias enteras. Estoy recordando algunos casos que llegaban con todos los hijos, porque entonces había muchísima natalidad. Venía una señora con sus 8 hijos huyendo de lo que era el hambre que había en España en los años 50, y montaban aquí inmediatamente la chabola por la noche. No sé si habéis visto la película del 45, pero es que es igual la misma historia, me lo dijo el director. Podrías haberla hecho en Vallecas, bueno, yo no soy directora, pero efectivamente montaban la chabola de Uralita, el techo, se metía toda la familia, a veces apoyadas por los que estábamos ayudando el barrio. Yo empecé a ir a Palomeras en los años 65, nada más acababa la facultad, monté la primera asociación de vecinos de España. Bueno, no sé si la monté yo, la montó los de Bilbao, Recalde, que dicen ellos que también la montaron, acogiéndonos a una ley que en aquel momento era la ley de asociación, y al mismo tiempo que se hizo una pequeña entrada de una ley de prensa, y montamos la primera asociación de vecinos, que jugó un papel muy importante en las asociaciones de vecinos, porque juntaban a los vecinos, veían la situación que había, y en aquel momento pues había en Madrid, que era lo que yo más conocía porque vivía en Madrid y trabajaba en Madrid como abogado y había ido a estos barrios, había más de 30.000 chabolas, chabola, toda la periferia de Madrid, que eso duró hasta que llegó los ayuntamientos democráticos, o sea, prácticamente hasta los años 78. Pues mira, lo recuerdo, que sería bueno el que efectivamente se ha escrito mucho, pero no lo suficiente, sobre cómo vivían los que habían perdido la guerra, diríamos los vencidos, y cómo la carencia de todo tipo de cosas. O sea, no había agua. Cuando yo llegué a Vallecas no había autobuses que llegaran, la chabola tenía unas condiciones infrahumanas, que luego ellos fueron recuperando, porque luego efectivamente ya en la década finales de los 60 y principios de los 70, pues ya aquello parecía que eran unas casitas blanquitas todas y muy bonito, un pueblo, pero las condiciones de vida de la gente eran muy increíbles. Cuando yo llegué a Vallecas, prácticamente posteriormente, en los años 70, había un analfabetismo de casi el 80% en las mujeres, y se entendía que dejabas de ser analfabeto si sabías firmar. O sea, una vez que tú ponías tu nombre, ya no se entendía que eras analfabeto. Si no se hacía una X, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues era una España gris, triste, en donde lo que pasa es que la gente trabajó y luchó por intentar conseguir mejores condiciones para la gente, ¿no? Y para sus hijos. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que se hizo un papel importante. Hubo varios movimientos, por un lado el movimiento obrero, a través de comisiones obreras, que se metieron en la estructura del sindicato vertical para cambiar la situación de las fábricas. Bueno, en aquel momento el tema del que pudieras morir en un accidente en la construcción era muy frecuente, no pasaba nada, era lo normal, porque era gente que no estaba preparada y no había condiciones, en las empresas no las tenían. Bueno, yo creo que en el mundo laboral fue muy importante la creación de comisiones obreras dentro del sindicato vertical. En el mundo ciudadano jugaron un papel muy importante las asociaciones de vecinos como instrumento legal, y trabajábamos también ilegalmente impulsando lo que era ese instrumento legal, que eran las asociaciones de vecinos, en donde nos permitían pues juntarnos más de 20 personas.
que normalmente nos reuníamos en las parroquias, porque yo creo que jugó un papel importante también algunos sacerdotes, llamados sacerdotes obreros, los curas obreros, que nos permitían en la parroquia reunirnos y que ellos sean conscientes. Bueno, un poco la historia del Padre Llano. El Padre Llano procedía de los vencedores, ¿no? Y le habían mandado, o había ido él, mandado por los jesuitas para conquistar el barrio, ¿eh? Y claro, como él dijo, llegué allí y me encontré con que lo que había allí era pobre gente, vulnerable, necesitada, y que huía del hambre y de lo que era la injusticia. Fíjate que yo siempre lo cuento, y por eso te lo cuento también, cuando llegaba esta gente emigrante nacional, pero llegaban a la ciudad de Madrid o a Cataluña, cambiaban de nombre, porque si se llamaban Vladimiro, aquí se llamaban Blas. Si se llamaban Libertad, cambiaban al nombre de Esperanza o Dolores. El nombre de Libertad durante todos esos años no existía. Bueno, y otros nombres. Ahora cada uno puede poner el nombre que quiera y no pasa nada, ¿no? Pero entonces allí era una forma de que te pudieran señalar. Entonces el movimiento vecinal jugó un papel importante y luego el movimiento profesional. Fíjate que en los años 70 hubo el primer congreso de la abogacía en la ciudad de León, que lo hemos celebrado hace unos años, en donde en ese congreso llegamos un grupo de abogados jóvenes frente a aquellos señores que estaban allí, abogados del Estado, que no eran todos eran colegiados y muchísimos no ejercían, pero eran todos de señores muy serios y muy importantes, y conseguimos que se estropeara la idea que tenía el ministro de Justicia entonces, porque el Congreso León planteó una serie de reivindicaciones, como era el turno de oficio, como era el habeas corpus. O sea, yo creo que los profesionales, y junto con los abogados había el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, o sea, jugaron un papel también importante los colegios profesionales. Seguro que tenemos oportunidad de seguir hablando del movimiento vecinal y de otros movimientos. Quería preguntarle, en estos momentos cuando se habla del Tribunal de Orden Público, de la Dirección General de Seguridad, de los consejos de guerra, parece que se habla de un pasado muy remoto. Pero muy cercano. Y muy lejano. Y no sé, quería preguntarle qué siente cuando ve esa fuerza que vuelve a tener la extrema derecha en España o que puede tener en los próximos años. Pues a mí me preocupa muchísimo. Primero porque está muy cercano, como muy bien has dicho. Aquí había una ley de vagos y maleantes, y esa ley de vagos y maleantes era para todos los que tenían una identidad sexual. O sea, la mayoría de ellos era porque era homosexual. Por supuesto, las lesbianas ni existían. Y claro, ahora es un país que reconocemos el orgullo, hacemos unas manifestaciones, hemos conseguido 20 años de matrimonio de hombres, como el matrimonio histórico, diríamos, solamente como dice el anterior presidente de gobierno, Zapatero, cambiando una nota, ¿no? Bueno, pues eso era la ley de vagos y maleantes. Era el señor que estaba tirado en la calle, pero fundamentalmente a mucha gente que era homosexual, que se le consideraba vago y maleantes, y Carabanchel estaba llena de gente. La ley de vagos y maleantes fue sustituida posteriormente por el Tribunal de Orden Público en el año 62, que era un tribunal totalmente represor. Yo soy una de las abogadas y abogados que más ha defendido ante el Tribunal de Orden Público. Yo creo que por encima de mi caso está un catalán, Soler, Cristina Almeida, María Luisa Suárez y yo. Yo defendía a miles de personas porque ante el Tribunal de Orden Público, que era un tribunal represor, era porque te habías reunido, porque te habías manifestado, porque estabas asociado al Partido Comunista en fin, o tenías relación con ellos. Entonces, ese tribunal fue muy represor. Yo participé muy activamente. El juicio 1001, que fue un juicio muy importante de comisiones obreras, les pedían 20 años y les condenaron a 20 años. Solamente en el Supremo les rebajaron la pena y salieron con la amnistía. Hasta entonces no salieron. Entonces yo lo recuerdo con un horror, porque no había forma de poder defenderte. O sea, no había, ¿qué pruebas ibas a poner? Si la prueba era que estaba ilegal el que te asociaras, pues está claro que no podías aportar ningún tipo de pruebas. Por otro lado, teníamos una cierta, los abogados que defendíamos ante el Tribunal de Orden Público, que éramos también lo mismo que los procesados, o sea, éramos abogados que podíamos haber estado en el otro lado, como algunos estuvieron, ¿no? Bueno, yo estuve luego casi 3 meses en la cárcel de Yeserías por una manifestación, que fue la de Convergencia y Petacota. Entonces, en aquel momento había grupos de sometidos, diríamos, porque estaban como... Pero había grupos de ultraderecha. Pero es que no hacía falta porque la derecha era el propio sistema, que no te permitía reunirte y que nos consideraban, pues eso, absolutamente rojos. Cuando llega la transición, a partir de los años, diríamos, 80 y 70,
pues había grupos de ultraderecha, estaba el batallón militar, la AAA, o sea, que no estaban siendo controlados por la fuerza de la Guardia Civil y de la policía, ¿eh? De hecho, yo recuerdo haber tenido conversaciones con el entonces gobernador civil, Rosón, que luego fue ministro de Interior, para plantearle, oye, hay grupos que sabemos que son de ultraderecha y ya estamos en una época de que ya queremos la democracia, los podéis controlar, y no los controlaba. Claro, durante toda la etapa de la democracia, desde los años 80 a ahora, pues la ultraderecha parecía que estaba como escondida. Sin embargo, ahora hay un fenómeno muy preocupante, que es que hay una ola de ultraderechismo que viene de Estados Unidos, lo estamos viendo en las declaraciones que se hacen, la falta de los derechos humanos, vamos, el no considerar la Declaración de Derechos Humanos ni reconocer organismos multilaterales como no. Y aquí en España pues han entrado con fuerza, y es verdad, ahora es preocupante el que hay grupos de amigos míos, incluso conocidos, de derechas, que no se escandalizan ni se preocupan de declaraciones contra los emigrantes, declaraciones contra las mujeres, declaraciones de recambiar la historia, porque yo creo que hemos hecho una idea muy importante durante estos años. Primero, los avances que hemos conseguido las mujeres. Es verdad que sigue habiendo acoso, que sigue habiendo violencia de género, pero hemos hecho leyes muy progresistas y positivas para las mujeres. Y de la época mía, ahora es que es otra España, con respecto a la igualdad y a la dignidad de las mujeres. ¿Habrá que seguir combatiendo? Sí. ¿Habrá que seguir haciendo protocolos para aplicar la ley de igualdad de las mujeres? Sí. Pero no tiene nada que ver la época entonces con la época de ahora. Es más, ahora hay incluso un problema con vosotros los jóvenes, que hay algunos que se sienten que no están siendo reconocidos. Pero claro, la derecha, la ultraderecha, o en fin, los que no reconocen los derechos humanos, tienen muy claro la lucha contra las mujeres, que volvamos atrás, la lucha contra el tema de los emigrantes, porque les consideran que no son seres humanos, o sea, las últimas declaraciones que están algunos haciendo de que hay que expulsar, bueno, a mí me harían la Pascua, a mí y a todos los que tenemos nietas o tenemos personas que nos han cuidado los emigrantes, o sea, que habrá la revolución familiar y la revolución de la sociedad, porque no es que sean 8 millones de habitantes, son muchos más, ya con el carnet de identidad español, y por lo tanto... Pero ellos están en la lucha contra el inmigrante, la lucha que no sea, pues eso, bueno, incluso plantean, depende de la zona en que vivas en España, pues también que el que tienes que ser como lo que ellos piensan, no puedes hablar catalán, no puedes hablar vasco, no puedes hablar gallego, y tienes que ser de una determinada forma de ser. Bueno, pues mire usted, ese es un objetivo de ellos. A mí me parece que España avanza muchísimo en la diversidad y avanza mucho en abrir las puertas y cumplir los derechos humanos. Y la tercera idea que a mí me preocupa, porque yo la he trabajado, es que están retorciendo la historia y retorciendo la memoria. Y te encuentras a historiadores o no historiadores que te dicen, no, es que el franquismo no fue así, es que la ley de la memoria, lo que queréis es un revanchismo. Y es totalmente mentira. Lo que queremos es reconocer la historia. Y para reconocer la historia, bueno, pues no se puede cambiar. Hay hechos que son objetivos, mire usted. Y el hecho objetivo es que en la época de la dictadura Franco entraba bajo palio, había un nacionalcatolicismo y había una forma muy concreta de entender quiénes eran los que tenían el carné de buenos españoles y los demás eran malos españoles, y por lo tanto había que perseguirle. No se aceptaba que las lenguas, que es una riqueza de nuestro país, por lo tanto cambian la historia, y ese es el objetivo. Y sí me preocupa muchísimo, porque una vez es esa idea de que pueden perseguir a los emigrantes, pero luego perseguirán a los que somos españoles, pero no les gustamos. O sea, me preocupa mucho. Habla usted del proceso 1001, que bueno, fue muy importante en el año 1973, que también fue importante para la descomposición, para el inicio de la descomposición del régimen. Y allí, estando usted como abogada, volviendo a los hechos, ese primer día de juicio asesinaron a Carrero Blanco, ETA asesinó a Carrero Blanco. ¿Cómo afectó al juicio y al proceso? Bueno, afectó muchísimo, porque salieron muchos abogados que eran fachas. O sea, en el momento que estábamos en el juicio, nos pasaron la nota de lo que había ocurrido en la calle Claudio Cuello y con el asesinato de Carrero.
el tribunal suspendió el juicio y entonces en esa suspensión del juicio pues había grupos de ultraderechas, o sea, grupos de familia. Recuerdo perfectamente a un abogado que era relacionado con Blas Piñar diciendo hay que matarles a todos, hay que asesinarles, y nosotros el miedo en aquel momento eran los presos, o sea, porque estaban... Que puede haber alguna represalia contra claro, ellos. y ellos estaban en los calabozos, nosotros en el fondo estábamos en la sala y podíamos salir corriendo, diría, pero los presos no. Bueno, yo creo que ahí hubo un comportamiento muy bueno por los abogados que eran más mayores, como era el caso de José María Gil Robles, que había estado en la CEDA durante la República, o sea, pero que estaba en contra totalmente de la dictadura y que dijo, no, aquí hay que defender a los procesados y aquí nadie se va a mover. Bueno, fue un momento de mucha tensión, de tal forma que toda la cola que había para la presencia del juicio, porque claro, estamos hablando del año 73, ya muchos de nosotros llevamos mucho tiempo. O sea, por eso no estoy de acuerdo con esa frase de que hasta el año que el 75 Franco se murió en la cama. Sí, pero ya llevábamos mucho tiempo de pelea contra la dictadura y no estábamos de acuerdo. Entonces ya el 73 era un poco, pensábamos que era el culmen de Comisiones Obreras, porque le pedía a la coordinadora 20 años al que más y al que menos, que uno de los el que defendía yo, 12 años, por una reunión que había sido en una iglesia, que ni siquiera había llegado a celebrarse. Bueno, entonces a mí me parece que fue un momento de tensión que no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a seguir avanzando o por el contrario, pues podía ser un retroceso. Lo mismo que pasó, yo creo que acontecimientos que yo he vivido y de la lucha por la democracia, pues siempre ha habido momentos de tensiones en la sociedad. Fue el caso del 73 con el M1, fue en el caso del juicio de las últimas ejecuciones, que España fue uno de los países europeos que hubo las últimas ejecuciones, y se ejecutaron a 3 personas aquí en el Goloso, aquí al lado, en un Consejo de Ministros que nadie dijo nada, y todos aceptaron 2 meses antes de la muerte en la cama del dictador, ya estaba muy malo. No se quiso poner al Papa, que llamó esa noche pidiendo clemencia para que no les ejecutaran. Bueno, yo defendí ese juicio y eso fue un momento también de muchísima tensión. Precisamente por ese juicio, por lo que ocurrió, se dijo que Franco murió matando. Es que es verdad, es que fueron 2 meses antes el Consejo de Ministros y que no le dijera al Papa que no se podía poner el caudillo porque estaba muy cansado. Se había puesto cuando el juicio de Burgos, o sea, el juicio de Burgos sí les amnistiaron, no les ejecutaron, que fue un juicio muy importante también, pero en el juicio del año 75, pues a pesar de Olof Palme, presidente entonces de Suecia, que salió con una hucha en las calles a pedir ayuda y clemencia, y la movilización que había en toda Europa, y la movilización del propio Papa que le llamó, no se quiso poner. Ese juicio fue mucha tensión para mí, primero porque, claro, les acusaban de la muerte de un policía y la muerte de un guardia civil. El juicio no tuvimos ningún tipo de posibilidades, se celebró el juicio desde que les detuvieron hasta que les ejecutaron, no pasó casi ni un mes para algunos de ellos. Y fue una situación de tensión porque el juicio fue militar, y yo lo tenía muy claro que había que luchar contra la pena de muerte, y a pesar de que había algunos compañeros de otros partidos políticos y que les daba miedo, porque era un momento de tensión, fue un momento muy importante de tensión, estamos hablando ya de los últimos momentos, bueno, pues ese momento fue de tensión. Como fue una tensión 2 años después, desgraciadamente, el asesinato de los abogados de Atocha, porque ya parecía que había habido la ley de reforma, que parecía que ya el gobierno quería seguir avanzando, pero está claro que siempre que se ha querido avanzar en la sociedad española y en los derechos humanos, ha habido grupos que no han querido avanzar. Y en aquel momento, en el 77, no legalizaban a todos los partidos políticos. Las primeras elecciones del 77 de Suárez, estaba legalizado nada más que el Partido Socialista para esas elecciones, los demás partidos no estaban, y desgraciadamente con motivo del asesinato de los abogados de Atocha, pues 2 meses después se legalizó al Partido Comunista y en esas elecciones el Partido Comunista fue, pero no todos los partidos, o sea, nos pudimos presentar con nuestras siglas, solamente nos presentamos con nuestras siglas después en las elecciones que hubo ya para el 79, ¿no? Entonces siempre que se ha querido avanzar y libertades,
siempre ha habido grupos que no han querido que se avanzara, y ahora mismo pues hay grupos que no quieren que haya un gobierno progresista. Bueno, ha cambiado la sociedad, ha cambiado las condiciones. Estamos en una sociedad democrática, pero hay grupos que no quieren que se siga avanzando porque no están de acuerdo en los avances que se han hecho. En cuanto a las resistencias, lo ha mencionado antes, usted militaba en la ORT, en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, y durante su militancia, que creo que duró incluso hasta los años 80... Sí, se disolvió la organización después de las elecciones del 79. En la universidad, mucho antes, se enfrentaron al SEU, a otras organizaciones de derechas, convivieron con Rodolfo Martín Villa como miembro del franquismo en ese momento, y me gustaría preguntarle por cómo fue el encaje de este tipo de personas después en, digamos, la democracia. Bueno, yo tenía muy claro, o sea, la ORT era una organización que tenía mucha implantación en el mundo del trabajo. De hecho, habíamos hecho la huelga más importante del País Vasco, la organizó la ORT, ¿no? O sea, que teníamos mucha... Carácter leninista, maoísta, ¿no? Sí. Claro, hay que verlo el contexto. O sea, ahora dice leninista, maoísta, y la gente dice, qué horror. Bueno, había que ver el contexto, o sea, el contexto de la sociedad internacionalmente, cómo estaba. También estaban los grupos que estaban luchando en Latinoamérica por todos los grupos en El Salvador, en Nicaragua, bueno, y en Guatemala. Y fíjate ahora cómo está la situación. O sea, que es que hay que ver el contexto, ¿eh? El contexto también que luchábamos de alguna forma por una Europa en paz, y que Europa jugara un papel contra los euromisiles que estaban de una parte de la Unión Soviética a Alemania y de Alemania hacia la Unión Soviética. O sea, hay que verlo en el contexto, ¿eh? Cada cosa hay que verla en el contexto. Por eso yo muchas veces me enfado con gente de mi generación que dice, es que ahora lo están haciendo muy mal porque... Mire usted, aquel contexto era uno y usted luchó contra aquello por la democracia, pero ahora hay otro momento político internacional que no lo contábamos y nacional que tampoco lo contábamos. O sea, que yo creo que si no te sitúas en el momento y en la lucha constante por los derechos y por la democracia. Entonces la ORT era una organización que queríamos la democracia y claro, cuando ya vimos que yo me presenté a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid en nombre de la ORT y casi estuve a punto de salir, ¿sabes? Porque te exigían el 5%, quizás fue la única persona que se presentó que casi llegó al 5%, salía en las pantallas que entraba. Pero bueno, nosotros queríamos la democracia y nos dimos cuenta que la gente se fiaba de nosotros, pero no estaba de acuerdo con las ideas que nosotros planteábamos. Entonces, en el año finales del 79, principios del 80, pues disolvimos la organización de la ORT y entonces hubo mucha gente que yo en ese momento no me afilié al Partido Socialista, me afilié años después. Me plantearon que fueran las elecciones del 82, yo no quise ir porque entonces el partido se abrió a la derecha, al PAT, que era lo que llevaba Fernández Ordóñez, y a una parte de la izquierda, pero yo creía que teníamos que ir, si se abría a la derecha democrática, diríamos, como era el grupo de Fernández Ordóñez, también se tenía que abrir a los de la izquierda democrática. Entonces la ORT se disolvió. Algunos empezamos a colaborar con el Partido Socialista, otros se fueron entonces al Partido Comunista, otros se quedaron en su casa. Bueno, yo la historia la recuerdo como que nuestra organización en aquel momento pues contribuyó a hacer un papel importante por la lucha por las libertades y la democracia y colaboró sobre todo para que la gente viviera mejor en los barrios. Martín Villa. Bueno, yo teníamos contacto más con Rosón, más que con Martín Villa, porque Rosón era el delegado de gobierno, que luego fue ministro de Interior. Bueno, su integración en la democracia. La de él. Bueno, es que en aquel momento hubo mucha gente que había colaborado muy activamente con el franquismo y que se abrieron al cambio. El caso de Suárez, que jugó un papel importante. Bueno, nosotros veíamos que efectivamente en aquel momento ellos parecía que estaban convencidos de que había que plantear la democracia, ¿eh? Muchos de ellos, que luego han ocupado puestos muy importantes, es que claro, luego se ha visto que no eran tan democráticos como decían que lo eran, pero ellos aceptaron el que efectivamente pudiéramos discutir. O sea, en el fondo yo estuve 3 meses casi en yeserías por la frase famosa
cantábamos a de Fraga La calle es mía, ¿eh? Bueno, hablábamos, yo hablaba luego con él, y le conocía a su familia, a un cuñado y a su hija en el Parlamento Europeo. En aquel momento lo que queríamos, los que habíamos luchado contra la dictadura y habíamos sufrido la dictadura, en el caso mío, pues a través del, desgraciadamente, el asesinato de mi hermano y de mi cuñada herida, y yo había estado en la cárcel, teníamos tantas ansias de libertades que todos aquellos que dijeran que acababan con lo que era la dictadura, pues les podíamos aceptar. Creo que nos equivocamos en dos cosas. Una, el que no fuimos capaces de sacar una ley de memoria en aquel momento, democrática, que solamente se sacó en el siglo siguiente, en el 2007, con Zapatero. Creo que eso fue un error que teníamos que haber planteado, pero teníamos claro el que queríamos que los presos salieran de la cárcel y que hubiera amnistía. Ley de amnistía. Eso nos planteó problemas. Fallecido Franco, lo ha mencionado también, bueno, se instauró un gobierno de Arias Navarro, pero que parecía que no consiguió encajar. Y llegó Suárez, como decía, pero el clima que se vivía en las calles seguía siendo muy complejo. Ha mencionado el asesinato de su hermano como parte de los atentados que la extrema derecha o los grupos de extrema derecha en ese momento perpetraron en la calle Atocha, en el despacho de abogados laboralistas. Y bueno, el funeral fue un hito también, ¿no?, para el movimiento trabajador, porque bueno, he visto algunas imágenes en la Plaza de Colón. Entiendo que es una de las primeras demostraciones de fuerza del movimiento obrero, al menos representado. Pero insisto, en las calles había una presión enorme por parte de la extrema derecha que les amenazaba a ustedes, al movimiento obrero, etc. No sé si puedes recordar. Sí, vamos, y teníamos miedo en el despacho. Teníamos quizá más miedo a grupos de extrema derecha que incluso a la policía, o sea, sinceramente. O sea, porque, claro, la policía ya la veías venir, al vestido, pero la extrema derecha no, y estaban infiltrados y les dejaban hacer, y eso era lo que, bueno, cuando el asesinato de Atocha, los que estaban ese día por la zona, pues eran conocidos como personajes de extrema derecha, por lo tanto tenían que estar controlados. Por eso a mí me preocupa mucho que ahora el clima que a veces algunos plantean de racismo, de xenofobia, de odio, pues no estén controlados, o sea, porque las cosas, estos no creían que hubiera democracia, estos se oponían a que hubiera democracia. Entraron en el despacho pensando que eran unos trabajadores del transporte los que estaban allí, y les daba lo mismo que fueran trabajadores del transporte los que iban a matar, porque iban a matar, como a los que estaban allí, abogados, que estaban trabajando por el tema de los abogados de los barrios, igual les daba, no les preguntaron. Señal que mi hermano y mi cuñada, yo muchas veces lo hablé con mi cuñada, pero ¿cómo si erais 5, digo, erais 9 y entraban 2 o 3, no pudisteis echaros alguno? Porque no lo pensaban, porque la gente no piensas que haya gente que está dispuesta a matar, ¿no?, por unas ideas absolutamente fascistas, de que ellos son los que tienen que vivir en un país y los otros sobran. Entonces, como eso no lo pensabas, por eso a mí me parece que ahora es muy importante que se controlen a todos aquellos grupos que tienen ideas de odio, ideas racistas, que pintan las sedes, como en este momento están pintando las sedes del Partido Socialista, exclusivamente por sus ideas. Tú puedes defender tus ideas y de hecho están en las instituciones hablando, pero lo que no puedes usar es la violencia, porque la violencia engendra violencia. Por eso me parece que es muy importante que desde el Ministerio de Interior, desde los cuerpos, se le controle, y cualquier actitud de violencia sea perseguida ante los tribunales. A mí eso me parece que es clave. Y en aquel momento podían haber sido controlados, muchos de estos, señal que les cogieron enseguida. Me has planteado por el entierro. El entierro yo creo que fue tan masivo. Yo iba con mi madre, te puedes imaginar que desde el punto de vista familiar, el hermano pequeño que le han asesinado de la forma que fue, pero el entierro fue tan impresionante que yo creo que fue lo que hizo que el gobierno de Suárez presionado, que estaba presionado por los militares de aquel momento, estaba presionado por los grupos fascistas, porque hay que reconocer que en aquel momento estaba Blas Piñar en las Cortes. Entonces, el problema está en que efectivamente ellos
estaban presionados, pero esa masiva gente que participó activamente en silencio absoluto fue lo que hizo que legalizaran al Partido Comunista 2 meses después. Ejerció de presión también. Ahora, yo quiero agradecer aquí, ya que me preguntas, el papel que hizo el decano, que era una persona de derechas, conservadora, pero era una persona que, gracias a él, que nos conocía, porque ejercía de abogado decano del colegio, sabía el papel que hacíamos, sabía que nosotros estábamos en contra de la dictadura y que luchábamos por las mejores condiciones de los trabajadores y de la gente, pero que efectivamente éramos buenas personas y buenos profesionales. Y el decano fue el que se enfrentó al gobierno. Si no es gracias a Pedro Rius, ese entierro no se hubiera podido hacer en el Colegio de Abogados. Y la Junta, que fíjate, la Junta del Colegio de Abogados también era muy conservadora. Por eso a mí ahora a veces las declaraciones que hace el Colegio de Abogados me preocupan, porque hacen declaraciones absolutamente parciales, ¿eh? En aquel momento lo que hizo el Colegio de Abogados fue defender a los derechos humanos y defender a unos abogados, pero ahora a veces hacen declaraciones introduciendo temas que no corresponden a la defensa de los abogados. Violencia, presiones, llegó también el 23F, el intento de golpe de Estado. ¿Cómo lo vivió? ¿Pensó realmente que la democracia estaba en peligro, que todo lo conquistado podía irse al traste? ¿Cómo vivió esas horas de incertidumbre? Y finalmente, si cree que sabemos toda la verdad de lo que ocurrió. Mira, yo lo viví, tenía un hijo pequeño, no tenía un año mi hijo, porque había nacido en el 80, y esa noche nos fuimos a casa de mi hermano. Yo lo viví pensando, otra vez, volvemos para atrás. ¿Cómo es posible, después de lo que hemos pasado, de lo que hemos conseguido, el que ahora volvamos para atrás? O sea, lo viví con miedo, ¿eh? Y es verdad que esa noche no sabíamos qué iba a pasar. Yo tenía muy claro que no pensaba marcharme de España, que me quedaba en España. O sea, que lo que pasa es que no sabía en qué condiciones nos íbamos a quedar, porque había una lista de gente que nos iban a buscar y tal. Bueno, lo viví con miedo, con preocupación, pero diciendo, bueno, pues hay que seguir, volveremos a seguir. Qué pena de mis hijos, por eso ahora a veces me preocupa también mis nietas, el pensar, oye, ¿cómo puede? Que no se puede volver atrás, que hay que seguir para adelante en la conquista de los derechos. Bueno, se sabe todo lo que ocurrió. Hay que reconocer que en aquel momento hubo una situación de tensión, y el ejército era un ejército entonces que no era un ejército profesional como es el de ahora, ¿no? Era un momento de tensión. Yo creo que se acabará sabiendo que no era únicamente Tejero y unos cuantos más, sino que efectivamente no se pusieron las condiciones para cuidar aquello. Por eso he dicho antes que la transición que se dice que empezó en el año 78 con la Constitución, no, la democracia hasta el año 83 no estuvo asegurada. O sea, yo creo que el 81 fue un golpe de no triunfó, pero fue un golpe de Estado, o sea, que entrar en el Parlamento con los tiros no es una cosa normal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que cuidar cualquier tipo de actuaciones que puedan poner en peligro la democracia. Y ahora en este momento, pues a veces la gente ríe determinadas declaraciones. Es verdad que los militares yo creo que están muy claros en la defensa de todo el territorio, pero claro, hay algunos que dicen cosas que dices, pero bueno, ¿qué está diciendo este? ¿Y cómo escribe diciendo que lo que hay que hacer es ir? Cuando ha habido los acontecimientos en Cataluña, pues había quien decía, no, que entre el ejército, pero ¿qué está usted diciendo? O sea, yo creo que hay que cuidar la forma de expresarse, y hay que controlar a aquellos que se expresan o que hacen actitudes violentas. Me preocupa que prácticamente en todas las preguntas que le hago sobre la transición vuelva un poco usted al hoy en día. No sé si hace 10 años, cuando le preguntaban sobre la transición, tenía esa necesidad de volver al hoy en día. No, porque yo creo que hace 10 años, durante todos estos 50 años, diríamos, desde que empezó la democracia, hemos ido consiguiendo avances, y ahora mismo estamos consiguiendo avances democráticos en lo político, en lo social, mediante el salario mínimo, mediante, yo creo que hay que las pensiones que queden atadas en la Constitución y que no pueda haber un problema con las pensiones. Hemos avanzado muchísimo en las mujeres y hemos estado pendientes de eso. Pero ahora veo algunas declaraciones de algunos, veo a veces algunos medios de prensa que dicen que entonces se vivía muy bien en la época de la dictadura, a la cual yo combatí constantemente, y eso me preocupa. Y hace 10 años
estaba mal visto, diríamos, no es que estaba mal visto, era preocupante si alguien en una reunión decía algo de eso. Y ahora no, ahora parece ser que el decir que eres de izquierdas o que eres progresista, socialista o en fin, de cualquier, está mal visto. O sea, entonces claro que me preocupa porque creo que todo es posible creo que no, es verdad que aquí no es fácil que se retroceda a que no haya democracia. Estamos en Europa, estamos en un país asentado, pero hay determinado tipo de declaraciones que sí que me preocupan. Y luego me preocupa que la gente joven no habéis vivido lo que es una dictadura. Bueno, y como tenéis problemas de vivienda, de trabajo, se os ha dado todo, pero claro, aquí se ha perseguido muchísima a la gente por ser homosexual, como he dicho antes, ¿no? Bueno, pues sí que me preocupa porque me preocupa que está ya habiendo actos de racismo en la sociedad y no pasa nada. Eso sí me preocupa. Vamos a hacer una pregunta muy... Ahora, yo soy optimista y soy optimista frente a todo lo que me ha pasado en la vida. Espero que sigamos avanzando. Una pregunta muy general, pero que creo que es importante. ¿Qué papel tuvieron los movimientos obreros, los sindicatos de clase, como comisiones obreras para la llegada de la democracia? Ha dicho usted que Franco no murió en la cama, que este es un proceso que se hizo previamente. ¿Y cuál fue en concreto el papel de las organizaciones sindicales, de trabajadores, de los sindicatos de clase como comisiones, etcétera? Hombre, yo creo que fue clave. O sea, yo creo que comisiones obreras jugaron un papel clave y además yo creo desde el punto de vista inteligente, porque se introdujeron en el sindicato vertical, en los instrumentos del gobierno de la dictadura para intentar cambiar. Hacían pedagogía en las fábricas. O sea, yo defendí miles de trabajadores de Estándar, de Pegaso. Entonces, era una educación la que se planteaba de los derechos que tenían y que había que conquistar, y por otro lado, de que si había democracia habría esos derechos, y si no, no se iban a conseguir. O sea, que yo creo que jugaron un papel muy, muy importante. Y a mí me parece que es verdad que no había tanta gente, a lo mejor, que se movía, es verdad, pero los que estábamos teníamos muy claro cuáles eran los valores que había que implantar en nuestra sociedad, y en ese sentido pues yo creo que Comisiones lo jugó, como creo que jugamos, como he dicho antes, los colegios profesionales, creo que jugaron las asociaciones. Sin ello no hubiera habido democracia, o sea, la democracia hubiera sido tutelada. O sea, en el fondo lo que es verdad que desde el punto de vista del gobierno de la transición, la ley de reforma era una democracia tutelada, o sea, controlada. Eso sí, España no podía seguir en la década de finales de los 20 y principio de 21 con una dictadura. No, ya habían caído todas las dictaduras. España era la última que quedaba. Entonces, hubiera habido democracia tutelada. Pero es que yo no quiero una democracia tutelada, quiero una verdadera democracia, y que los valores del ser humano y los valores de los derechos humanos se puedan cumplir, que tú puedas manifestarte como quieras y que España, que es diversa, se mantenga con esa diversidad, y que seamos capaces de luchar contra y apoyar a aquellos que están en una situación muy mala, como es muchos países del tercer mundo, acabar con lo que significa en este momento la guerra que se está dando en Oriente Medio, y que yo en su día participé bastante activamente en la Conferencia de Paz de Oriente Medio, juntando a palestinos e israelíes, y ahora desgraciadamente veo que se quiere destrozar al pueblo palestino, que quieren que desaparezca otra vez, y la han hecho desaparecer muchas veces. Bueno, todos esos valores yo creo que hay que seguir avanzando en ellos, y en ese sentido me gustaría morirme con ellos. Ha hablado usted al principio de cómo era la situación de las mujeres en la dictadura, cómo vivían. Y quería preguntarle en este punto por Carmen Díaz de Rivera. Coincidió con ella, creo que en el Parlamento Europeo, y no sé si nos podría explicar un poco cómo era. Pues mira, Carmen Díaz de Rivera, coincidí con ella en el Parlamento Europeo y fui una de las personas que estuvo con ella hasta el momento de su muerte.
Pues mira, Carmen tenía el valor de que algo que en España ahora todos lo queremos defender, o por lo menos una parte, pero entonces no se daba importancia, como es todo el tema del cambio climático y como es todo el problema del medio ambiente. Y ella fue una pionera en ese sentido, o sea, ella trabajó en el Parlamento Europeo en el medio ambiente, hizo disposiciones muy importantes con respecto al cambio climático y al medio ambiente, y yo creo que en ese sentido fue pionera, fue muy importante. Fue también bastante pionera en la importancia del papel de la mujer, y luego tenía un carácter muy fuerte, pero era importante porque ella era fiel a lo que creía, y estaba en el grupo socialista, pero decía lo que pensaba. O sea, no se callaba. Y en ese sentido, bueno, pues yo aprendí bastantes cosas de ella, discutía con ella, era difícil discutir con ella, pero discutía con ella, y yo creo que era un valor que quizá se la ha conocido más por su historia personal o por su físico, que era una mujer muy, muy guapa, pero yo creo que habría que reconocerla más por las aportaciones que hizo, que fueron, yo creo, muy importantes desde el punto de vista del cambio climático. ¿Cómo ve ahora, lo hemos mencionado antes, su militancia en la ORT, y cómo influyó ese viaje a China que hizo en su pensamiento cultural y de la revolución, etcétera? Bueno, yo he estado en 3 ocasiones en China. Hace mucho tiempo que no he ido a China, o sea que la China actual no la conozco, pero sí que fui en el año 75, fui de las primeras personas que fueron a China, luego fui otra vez en el 77 y luego en el 79. Claro, la China de entonces no tiene nada que ver con la China de ahora. Yo vi a las mujeres que todavía tenían los muñones allí en China. Mira, yo cuando fui a China pensé que el estilo de vida de China y la revolución en China no era la que quería para mi país. Por lo tanto, cuando volví de China pensé, bueno, estos aportan internacionalmente, los chinos sí tenían en cuenta entonces, y ahora están jugando otro papel, que era que el tercer mundo para ellos era Europa, podía jugar un papel Europa frente a China, frente a Rusia y frente a Estados Unidos, o sea, y era el papel que ellos jugaban. Bueno, a mí aquello me parecía atractivo porque efectivamente he creído siempre en que Europa tiene que jugar un papel como tal Europa, ¿no? Pero bueno, es otra sociedad, otro mundo, y cuando yo volví del primer viaje a China, pues pensé, no, la revolución china, por mucho que nosotros entonces la ORT se llamara maoísta, no es la revolución que yo quiero o el cambio que yo quiero para mi país. Vamos a ir terminando. La España de 1975 y la de ahora son completamente diferentes, seguro que usted lo sabe mejor, pero bueno, sigue habiendo algunos problemas respecto a la bandera, respecto al himno, respecto a los nacionalismos. También vivimos un experimento que, como es el primer gobierno de coalición, ¿no? Pero bueno, yo creo que, no sé si coincide conmigo, que ha sido un camino lleno no sé si de obstáculos, pero de espinas, y encima, bueno, pues rematado con algunos casos de corrupción que vuelven a aflorar últimamente. No sé cuál es el balance que hace de todo esto que le comentaba. Pues mira, yo del balance que hago, a mis años ya, que son 80, pues el balance que hago es positivo. O sea, yo creo que la España de ahora, del 20-25, del siglo XXI, no tiene nada que ver con la España de la mitad del siglo XX y, por supuesto, ni de la España de los 80 y 90, que fue la que empezó a construir todo el estado de bienestar. No tiene nada que ver, es otra España. De hecho, ahora España, por ejemplo, yo cuando tenía esa edad iba por la calle de la Gran Vía y oír hablar a uno en otro idioma era un caso excepcional. Se giraba la cabeza. Claro, y volvía a saber de qué era. Y ahora lo normal es que oigas hablar todos los idiomas. No pasa nada. Entonces yo creo que se ha habido un cambio desde el punto de vista político muy importante, o sea, en el sentido de que aceptamos que los demás sean diferentes. España no tiene nada que ver ahora la situación de Cataluña, la situación de Galicia, la situación del País Vasco, al cual voy mucho. Bueno, es que es otro. O sea, es que en el País Vasco hemos acabado con ETA, que era un fenómeno muy importante. Es que hasta el año 2000, el ir al País Vasco, si eras conocido, tenías que ocultarte, que no supieran que estabas, por si acaso. Siendo chica parecía que era menos, pero... Entonces, ha habido muchos muertos que ocasionaron la lucha de los etarras contra los que en el País Vasco y fuera del País Vasco, contra socialistas, contra cualquier demócrata tal. Entonces, yo he ido a muchos entierros de muchos compañeros. Estaba sentada al lado de Casas, que fue senador mío, cuando salió del Senado y fue a su casa y en su casa entraba. Entonces, ahora puedes
el País Vasco está estupendo, precioso, ¿eh? No hay ningún problema. En Cataluña lo mismo. Entonces, ha habido un cambio muy importante. El tema de la mujer, se han hecho leyes que somos modélicas. Entonces, es un cambio tan radical. Date cuenta que en España los anticonceptivos hasta el año 78 no fueron legales, ¿eh? Yo hice la defensa de los 3 supuestos de aborto, ¿eh? Y defendía a mujeres que les acusaban de muchos años por el solo hecho de malas condiciones abortar. Saqué la primera el librito del divorcio. Entonces, no tiene que ver. O sea, ahora las parejas se casan, si dejan de quererse se separan y hay una situación tal. O sea, políticamente y económicamente España está muy bien. Hay muchos problemas, sí. Hay discriminaciones entre mucha gente, los más ricos y menos ricos, sí. No se ha hecho una verdadera reforma fiscal, sí, pero no tiene nada que ver con entonces. O sea, hay que ver la campaña que hizo Fernández Ordóñez para la primera reforma fiscal. El tema de la inmigración, pues por suerte muchos quieren venir a nuestro país, pero no porque seamos muy guapos, sino porque necesitan venir, porque en sus países no pueden vivir. Por lo tanto, el cambio es tan radical que es verdad que a veces el ruido de que todo va mal y el ruido de los que quieren que vaya todo mal, porque yo creo que hay gente que quiere que vaya todo mal. Y luego es verdad, el tema de la corrupción nos hace mucho daño, a la izquierda sobre todo, porque no es lo mismo un caso de corrupción de alguien que proceda de la izquierda, nunca ha sido igual que de alguien que sea de la derecha, que parece que es normal, ¿eh? Pero son casos, desde mi punto de vista, aislados. La sociedad española no es una sociedad corrupta, ni mucho menos. O sea, podrá ser picaresca, eso no te lo niego, pero corrupta no lo es. O sea, este país es un país que no es país de corruptos, y lo que creo es que tienen que actuarse en cuanto se sepa que hay un caso de corrupción en la administración, en donde sea, ¿eh? Porque sobre todo si es en la administración es más importante, ¿eh? Pero yo creo que a veces se saca mucho más el tema, ¿eh? De lo que realmente es. Bueno, yo en ese sentido creo que hay que luchar contra la corrupción, toda la vida he creído, y contra la picaresca, si es que la hay, ¿eh? Pero es un cambio el que hay en esta sociedad. Esta sociedad es una sociedad, en este momento, diríamos, sana desde el punto de vista como sociedad. Eso es lo que creo, ¿eh? Última pregunta, volviendo a la transición. ¿La democracia se la debemos al rey? ¿Se la debemos a las calles, la universidad, los barrios, las fábricas? ¿Se lo debemos a todos? Mira, desde luego no se lo debemos al rey. El rey jugó un papel, pero fíjate, yo ahora, volviendo a veces a la hemeroteca, me encuentro el periódico que nosotros teníamos entonces, en los años 70, de la ORT en lucha, y como le llamábamos, nos metíamos con el monarca. O sea que no metíamos porque no era el que nos traía la democracia, ¿eh? ¿Que jugó un papel? Bueno, podía haber jugado otro papel, efectivamente, de haber sido el que siguiese apoyando la dictadura. Eso no lo hizo, ¿eh? Se dio cuenta de que la democracia tenía que ser un país que faltaba dentro de la Unión Europea. Bueno, y en ese sentido apoyó. Pero no, la democracia se la debemos a la gente que luchó durante muchos años. Es que, claro, la gente se ha olvidado, pero aquí hubo el contubernio de Muniz, que lo persiguió en el año 62 el gobierno. Aquí hubo un congreso de abogados de León en el año 70, como te he dicho. Aquí hubo el juicio de 1001, que les pedían 20 años, y muchos juicios. Aquí hubo muchas asociaciones de vecinos que por el solo hecho de trabajar en los barrios eran perseguidas. Esos son los que efectivamente han luchado por la democracia. Como ahora, me dices que comparo, pues como ahora creo que efectivamente los partidos que quieren avance en la sociedad, los partidos progresistas, quieren que siga avanzando la sociedad, pero no lo van a poder hacer si no están apoyados por asociaciones, por movimientos sociales. Bueno, y eso quizá a veces nos hemos dormido, o sea, no estamos dando importancia a que solamente cada 5 años votar no es suficiente. Es muy importante la votación, pero hay que impulsar a los que elegidos por el pueblo para que sigan avanzando en la sociedad. O sea que para mí es clarísimo, la democracia la trajo el pueblo español. Paca Sauquillo, muchísimas gracias por atender al diario.es y a la revista en concreto del diario.es.